Vamos a la escritura, los que nos quedamos aquí. Vamos a la escritura y vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Estamos trabajando en contra del tiempo, así que va a ser corta. Hebreos capítulo 2, el versículo del 1 al 4, lo establece bien claro. Por esta causa debemos de presentar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otro tiempo por medio de los ángeles tenía fuerza en la ley, y quienes pecaban y desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hablaba yo la semana pasada que se ha predicado sobre este texto bíblico mucha condenación. Mucha condenación. Nos han puesto un sinnúmero de parámetros, de reglas que tengo que cuidar una salvación, porque si no la puedo perder. Pero yo voy más allá que eso. Más que pensar en esto, ¿por qué no pensamos que tenemos una salvación grande? Es mejor pensar que tengo una salvación grande y que me la dieron y que me fue gratis, fue un regalo que Dios me hizo en la persona de Cristo, y que por lo tanto si la tengo, entonces lo que tengo es que internalizar que la tengo, saber que tengo una salvación como grande. No una salvación pequeña, no algo mediocre, no algo ahí, pues no sé, a ver si me lo gano, si no me lo gano. Mucho más que esto, a ver si la pierdo o no la pierdo. Mucho más que esto es entender que es una salvación grande la que Dios nos ha dado a nosotros, y esa salvación grande tú no puedes hacer nada por ella. Y esto, hermanos, lo repetimos y lo decimos y la gente lo sabe. Yo siempre digo que cuando hablo yo sobre esta cuestión de la gracia, la gente lo sabe. La gente lo sabe. Lo que pasa es que es más fácil dejarme llevar por reglas que vivir las reglas. Dejarme llevar por un sinnúmero de parámetros de reglas que yo vivir con una vida acorde a estas reglas sin tanto prejuicio y sin tanta cosa. Pero nosotros muchas veces, la problemática de nosotros y a lo largo de los años y tantos años en esto, cuando yo voy a los grupos pequeños muchas veces y le hago la pregunta a la gente, le digo: ¿cuántos de ustedes son salvos? Mucha gente levanta la mano así, uno que otro levanta la mano así, y otros dicen: creo que soy salvo, pero como que no me lo merezco porque pequé anoche. Entonces, como pequé, ya yo creo que me descalifiqué. Entonces, tenemos que aprender a romper con un sinnúmero de pensamientos que han sido impuestos. Y yo sé que hay una pregunta que nos hacemos, y yo me la he hecho, usted se la ha hecho, lo que pasa es que usted no me la ha hecho a mí. A lo mejor ustedes no se atreven a hacerme la pregunta. Pero hay una pregunta que late y que se queda dando vuelta en la cabeza de todos nosotros. ¿Por qué, si Dios erradicó el pecado, sigue habiendo pecado en la humanidad? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Y si tú no te la habías hecho, pues mala mía que hoy te puse a pensar de esta manera. Pero esa debe de ser la realidad sobre nosotros. Entonces, hablaba yo, nada más estoy en una introducción pequeña. Entonces, hablaba yo también de que en Pedro capítulo 1, el versículo 10 y 12, dice: los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darle a ustedes. ¿A quién le iba a dar la salvación? Diga: a nosotros. Diga: ¿a quién le iba a dar Dios la salvación? A mí. Diga: a mí. A mí me dio la salvación. Entonces, los profetas de la antigüedad, ¿quiénes? Moisés. ¿Hubo revelación en Moisés? Sí, hubo revelación en Moisés de lo que Dios iba a hacer. El tabernáculo era una tipología del plan de Dios que Dios tenía. ¿Hubo revelación en David? Sí, hubo revelación en David, porque el tabernáculo de Moisés fue uno constituido bajo unos reglamentos, pero el tabernáculo de David, el de Moisés, pero el de David fue constituido bajo otros reglamentos. Perdón. El tabernáculo de Moisés solamente podía entrar una vez
una vez al lugar santo, el sacerdote. En el tabernáculo de David se acabaron los sacrificios, está simplemente el tabernáculo y está adoración 24 horas. Había un cambio, hay una revelación, diga conmigo, la revelación de Dios es progresiva. Dios hizo progresiva la revelación. Moisés dio una revelación, pero después vino David y trajo otra. Entonces cuando buscamos tipología, en las tipologías, entonces en Moisés veo tipología de Dios, pero entonces en David, ¿qué veo también? Veo tipología de Dios. Deja conmigo, no es fácil esta cuestión de salvación, cuando muchas veces dependo de una reunión dominical. Gracias. Y muchas veces tampoco no usamos la mente, perdónenme, y perdónenme lo que me van a ver, no usamos la mente. Dejamos que, tal parecería que somos pollitos no, los pajaritos, las aves, que tristemente encontré unas cuantas muertas allí en el patio de mi casa, se cayeron. Aves chiquitas se cayeron de los nidos y murieron. Pero tal parecería que eso es lo que somos. Y que por años nos hemos acostumbrado a llegar a la congregación para que nos depositen una verdad. La verdad tú la tienes, déjame decirte algo. La verdad yo no te la puedo depositar. Yo no te puedo transmitir el Espíritu. El Espíritu tú lo tienes, la verdad tú la tienes. ¿Qué necesito usar? ¿Saben lo que necesito? Usar la memoria. Usar la inteligencia. Ellos indagaron sobre la salvación y muchas veces perdemos el tiempo indagando sobre los tiempos finales. Muchas veces perdemos el tiempo indagando sobre los dones. Muchas veces se pierde muchísimo tiempo tratando de entender el formato de cómo se hace iglesia, pero no se vive la vida del Espíritu. Dice la Biblia que ellos fueron capaces, y yo me lo imagino a ellos, unas barbas así de grande, blancas. No tenían lentes. Y ellos ahí sentados en una mesa. Mijito, dame un poquito más de agua. Pero mira lo que dice aquí. Mira cómo será esto que viene un Mesías. ¿Cómo será esto que viene un Mesías? Ellos llorando, anhelando eso. Ellos llorando, anhelando entender eso. Pero ¿sabe qué concluyen ellos? Ellos concluyen, es que esta salvación no es para nosotros. Nos quedamos. No es para nosotros, es para otros, es para otras generaciones que vienen. Y yo te hablo, y una de las cosas que yo le pido a Dios es que nos dé la capacidad de que nosotros entendamos que somos salvos por gracia, pero nosotros tenemos que transmitir estas verdades a otros para que la historia siga un curso correcto. Cuando hablo de salvación, hablo de sustitución, hablo de redención, hablo de propiciación, hablo de reconciliación, hablo de justificación, hablo de santificación y la lista sigue. La visión panorámica nuestra, la visión cuando escucho ser salvo, ha sido tan y tan dañada en nosotros, y no solamente en nosotros, a nivel mundial. Lo que se le ha enseñado a la gente es, ven porque te vamos a dar algo. Ven a Cristo y te vamos a dar algo. Ven a Cristo y te vamos a dar make-up. Ven a Cristo y te vamos a dar taquitos al carbón. Ven a Cristo y te vamos a cambiar tu matrimonio. Ven a Cristo y vamos a hacer muchas cosas. Todo es un beneficio para nosotros. Pero nunca se ha predicado, ven a Cristo
para que tú puedas captar que la venida tuya a Cristo no es otra cosa que entender que con Cristo tú fuiste crucificado. Le decimos a la gente, Cristo murió por ti, ¿verdad que sí? Yo también lo dije muchas veces. Cristo murió por ti. Pero si yo te digo, no, Cristo no solamente murió por ti, tú también muriste. Tu muerte fue junta con Él en la cruz. Ah, ¿de veras? Entonces yo fui crucificado también, pero estas cosas no las podemos captar, no las podemos entender porque no pensamos, no leemos la Biblia con entendimiento. Y una de las cosas que pido y estoy deseoso por transmitirle a ustedes es que necesitamos ponerle inteligencia a mi cristianismo, a mi relación con Dios. Tengo que ponerle inteligencia. Tengo que llenarme de conocimiento. Es que el conocimiento mata. Sí, pero no nos vamos a los extremos, no vamos a sacar las cosas de contexto. Necesitamos ser entendidos sobre los tiempos. Nosotros somos la generación que tiene que ser entendida sobre sus tiempos. Hubo una generación que lo fue, pero ya que ella fue, Isaacar, la tribu de Isaacar, ellos fueron, pero nosotros somos los entendidos de este tiempo, porque esta revelación se le empezó a revelar a ellos, pero esta salvación era para ti y para mí. Entonces tú y yo tenemos algo tan y tan grande, hermano, que no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo vivirlo. Porque la otra es, sálvate para que te vayas al cielo y no te vayas al infierno. Gloria a Dios, no voy al infierno, pero sigo viviendo como diablo. Digo, ustedes no. Ustedes no, yo. Entonces en la perspectiva mía de libertad y de salvación no es la misma perspectiva que la del pueblo de Israel. Dice la escritura en Éxodo, los que están anotando, si alguno anota por ahí, los que están anotando, que todos yo sé que están anotando, que todos vienen a escribir, yo sé eso y eso me gusta. Me gusta ver la gente así, anotando todos los puntos. Wow, sí, los felicito. Éxodo 12:40 dice, los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Te lo leo otra vez. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. 430 años bajo un yugo. 430 años bajo una opresión. 430 años por el cual tú no tienes libertad como nación. Tú no puedes levantar una bandera. Tú no puedes hacer nada que no sea sometido a un pueblo. Cuando se habla de salvación a un pueblo que ha sido subyugado, que ha sido oprimido por tantos años, eso sí tiene sentido. Pero muchas veces yo le he hablado, me he topado hace tiempo que no me pasa, pero una vez hablé con un hombre y le dije, le hablé del amor de Cristo y me dijo que yo soy bueno. Yo soy bueno. Mira si soy bueno, me dijo que rindo planilla y pago los taxes. Qué bueno eres. No es por ser bueno, nadie es salvo por ser bueno. Porque la Biblia lo dice bien claro. No hay ni uno bueno. Luego de esto, ellos fueron también oprimidos por 70 años por el imperio de Babilonia. Y ahí es donde ustedes van a ver los 70 años que están en Jeremías capítulo 25, versículos del 1 al 11. Y lo vas a ver también en Jeremías 29, del 1 al 10. Yo te quiero leer algo. Yo te quiero leer algo en esta mañana. Dice, uno de los eventos históricos más interesantes en esta nación ocurrió en los años 1863 y 1865. Después de su reelección, el entonces presidente Abraham Lincoln se encontraba en un momento decisivo. La guerra civil estaba en su más alto, intenso nivel. En aquel momento, una de las objeciones del presidente era la esclavitud de los negros. Pero en el 1863, específicamente, un día de Año Nuevo, declaró públicamente la conocida Declaración de la Emancipación,
que no es otra cosa que dar libertad a los esclavos. Pero recién en el 1865, la Constitución de los Estados Unidos formalizó aquella declaración oficialmente. Para este entonces, el presidente Lincoln ya había muerto. A él lo mataron el 14 de abril. Lo mataron el 14 de abril del 1865. Pero el sueño se había logrado y los esclavos eran libres. La voz corrió desde el Capitolio de Luisiana, Missouri, Georgia y hasta los campos más lejanos de los Estados Unidos. Allí se escuchó la voz de que había llegado la libertad. Los titulares de periódicos declaraban: la esclavitud fue legalmente abolida. Sin embargo, algo que nadie esperaba sucedió. La mayoría de los esclavos del sur continuó viviendo como si nada hubiera pasado, aunque ya eran libres. Shelby Foote, un conocido historiador estadounidense, en un comentario acerca de la guerra civil dijo: cuando en el 1864 se le preguntaba a los esclavos negros qué pensaban sobre la gran libertad, decían: yo no sé nada sobre ese hombre llamado Lincoln, excepto que los libertó, y también poco sé sobre eso. ¡Qué tragedia! Se había peleado una guerra importante, un presidente había sido asesinado, se firmó una enmienda a la ley en la Constitución de los Estados Unidos de América, lo que hoy se conoce como el artículo 13, los cuales algunas veces fueron esclavos, eran legalmente libres. Sin embargo, muchos continuaron viviendo como esclavos en temor y en vergüenza. Se cree que aproximadamente 4 millones de esclavos fueron libres en esa época. Pero lo interesante es que había una libertad, ¿sí o no? Había un decreto que los había hecho libres, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo siguieron viviendo ellos? Siguieron viviendo como esclavos. Tengamos cuidado nosotros que esta salvación tan grande no la entendamos, y por no entenderla seguimos viviendo en esclavitud. ¿Y sabe qué es esclavitud? Hacer para merecer. Voy a hacer para merecer. Y yo te quiero mostrar, yo sé que no tengo tiempo, pero yo te quiero mostrar, punto número 1, que Dios perdonó todos tus pecados. No perdonó parte de ellos. Dios perdonó todos nuestros pecados. Juan capítulo 1, versículo 29. Ay, Padre. Dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y les dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado, que va a quitar, que a lo mejor quita. ¿Qué dijo? Que quitó el pecado. Esto, mire, hermano, póngalo en su cabecita, internalícelo, póngalo bien profundo en usted. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Pero Jesucristo ofreció los pecados, un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Entonces dice, el 12 dice: pero este sacerdote, después de ofrecer los pecados, por los pecados,
Un solo sacrificio, ¿para cuándo? Hermano, leamos con calma. Leamos con calma. Porque la problemática de nosotros es que leemos sin calma, no leemos palabra por palabra, le pasamos por encima a los puntos esenciales y no veo entonces lo que necesito ver. Número uno, al principio dice, pero este sacerdote, ¿se acuerdan lo que le hablé del tabernáculo de Moisés? Había un sacerdote, ¿verdad que sí? Entraba ese sacerdote. Después entonces el sacerdocio se hizo un sacerdocio levítico. Y nosotros todavía estamos arrastrando con todo esto. Gracias le doy a Dios por esta casa, porque hemos aprendido. ¿Me entiende? Pero en muchas iglesias se para la persona al frente y dice, ok, que pasen todos los levitas. Y ahí vienen todos los levitas. Es un orden sacerdotal, levítico. ¿Me entiende? Pero ya no estamos bajo estos rudimentos, ya no estamos bajo estos preceptos. Ahora lo que entendemos es que, pero este sacerdote, ¿a quién se refiere? A Cristo. ¿Quién se hizo el sacerdote mayor? Cristo se hizo sacerdote. Entonces, como sacerdote ofrece los pecados y los sacrificios y se sentó ¿a dónde? A la derecha de Dios. ¿Quién se sentó y quién está sentado a la derecha del Padre? Es Cristo. No es otra persona, no es otra figura, es solamente Cristo. Romanos capítulo 3. Versículo 23 dice, todos han pecado y están lejos de la presencia de la gloria de Dios. Dice pues, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El próximo. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El otro, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe como por la fe en quién, en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, una de las cosas que queremos entender aquí, vamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, déjame decirte, le damos más énfasis a que la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Eso es lo que nos predica, es que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Sí es verdad, sí, es cierto, la paga del pecado es muerte, pero ¿y qué pasa con la dádiva? ¿Qué es la dádiva de Dios entonces? Es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿a qué le voy a poner énfasis? Ok, tenemos que entender el contexto. Ok, una vez yo reconcilio mi vida con Dios, yo soy partícipe de todo lo que Él me da. Una vez yo reconcilio mi vida con Dios, que es el ministerio que nosotros tenemos, el ministerio de la reconciliación. En ese ministerio de reconciliación, entonces Dios me dio a mí ¿qué? Perdón de pecado, ¿sí o no? Me dio perdón de pecado. Y esa es la dádiva que Él me da a mí. Y esa dádiva significa ¿qué? Una vida eterna. Eso es lo que tú y yo tenemos. Tenemos que entender que Dios perdonó nuestros pecados. Di conmigo, Dios perdonó mis pecados. Ahora mira a la persona que está a tu lado y dile, aunque tú no lo creas. Dios perdonó mis pecados. Y hermano, y con esto sí hay cola. Tristemente es domingo. Tristemente es domingo y no es miércoles para yo sentarme con calma y exponer todos los puntos que tengo. Pero aquí sí hay mucha cola, porque ¿qué es lo que pasa a la mayoría? ¿Qué es lo que pasa con nosotros la mayoría de las veces? Estamos nosotros cargando un dolor del pasado. Estamos tú y yo cargando una sentencia del pasado. Estamos nosotros cargando un mal nombre que me dijeron en el pasado y todavía lo recuerdo y me da coraje. Estamos nosotros cargando cuando alguien le hizo algo malo a mi familia y todavía yo lo estoy recordando.
Y esa misma condición muchas veces es la que traemos en nuestra relación con papá. Él nos perdonó, pero nosotros nos estamos acordando, ya van 15 años que Él te perdonó y tú todavía estás cargando con la sentencia. O sea, tú andas todavía, vamos a decir que esto es el bill de un banco. Entonces tú andas todavía con la carta para pagarlo, pero está pago, lo único que no lo has volteado, no lo has visto por la otra parte, que dice deuda cancelada. Tus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo es que tú y yo debemos de vivir? Y de esto te puedo hablar. Nosotros, cada uno de ustedes ha tenido sus procesos con sus propiedades. Yo acabo de tener un proceso con mi propiedad de Puerto Rico. Y lo que le advertí a Julie fue, mami, cada vez que veas una carta del banco, pásamela, pero no tiene validez. Porque cuando hablé con el banco, que después que acordé y puse la cuenta al día, entonces, ¿qué me dijo el banco? Como usted estaba solicitando un sinnúmero de cosas, le van a llegar todos esos papeles y donde dice que usted tiene que entregar la casa y hágale caso omiso. Pues seguro yo tengo todo un comprobante de un pago de deuda. ¿Dónde está el comprobante del pago de deuda de tu vida? ¿Dónde está el pago de deuda? ¿Dónde está? ¿Dónde tú lo tienes? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Porque él dijo, ahora no voy a escribir más las leyes. Ahora no me lo voy a revelar a Juan. Juan, el apóstol Juan. Juan, escribe en una piedra. Ahora los mandamientos nuevos que yo te doy. Él no dijo eso. Él dice, ahora escribiré. Ya no voy a escribir más en tabla. Ya no voy a escribir más en piedra. Ahora voy a escribir en sus corazones. En sus corazones está escrito. Y en tu corazón, una de las cosas que tiene que estar escrita es que tus pecados fueron perdonados y tú eres libre. Recíbela, celébrala, gózate porque tú eres libre en Cristo. Entonces, si lo tengo, soy libre, soy libre. Soy libre. Pero entonces aquí viene otra batalla. Entonces, ahora soy libre. Sí, que bueno, gloria a Dios, soy libre. Soy libre, soy libre. ¿Y eres santo? Ay, no. Soy libre, pero no santo. Pero la Escritura dice que tú también eres santo. Santificado, fuiste tú perdonado, fuiste justificado, tú eres justo, tú tienes todo ese potencial en Cristo. Pero ¿qué pasa con nosotros que no ponemos inteligencia a mi relación con Dios? Me quedé igual que los profetas que menciona Pedro. Me quedé indagando, tratando de entender. Tú y yo no tenemos que tratar de entender. Tú y yo lo que tenemos es que vivir lo que tenemos. Yo sé. Yo sé que las mentes de ustedes están. Pero mi responsabilidad contigo es decirte, celebra tu libertad en Cristo. Celébrala y vamos a celebrarla y yo te voy a ayudar a celebrarla y a recordártela una y otra vez. Yo también me la tengo que recordar muchas veces. Punto número 2. Él no se acuerda de mis pecados. Hebreos 8:12 y Jeremías 31:34. Hebreos 8:12 dice, perdonaré sus maldades y cuando ellos hagan algo malo me acordaré de sus pecados. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Perdonaré sus maldades y nunca más. ¿Y cuándo? Y nunca más me acordaré de sus pecados.
A la verdad que lo que experimentaron los esclavos fue algo impresionante. Vivir bajo un yugo, vivir bajo un sistema de opresión y que te digan, ahora tú eres libre. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho la religión? ¿Qué es lo que ha hecho la religión? Ahora te vamos a dar los 12 pasos para que tú seas libre. Y nos parecemos a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tiene 12 pasos para batallar con tu adicción. Entonces la iglesia, ¿qué hace? 12 pasos para la libertad. ¿Quieres ser libre? Venga, hermano, 12 pasos para tú ser libre. Y entonces estructuramos un montón de cosas, le damos un montón de estudios, que la mayoría se le va por aquí, le entra por aquí, sale por acá, pero no somos capaces de sentarnos a hablarle el amor que papá tiene para con nosotros, cuánto nos amó y que por ese amor Él se dio en la cruz del Calvario, y lo que tú y yo y lo que tú y yo necesitamos es simplemente hacer una coherencia mental y alinear mi vida en gratitud al Padre. La libertad de nosotros está en saber la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el ladrón viene ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Pero Él ha venido a darme que camino, libertad y vida. ¿Qué me dio Él? Camino, libertad y vida. Él me dio una vida abundante. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia. Jeremías 31:34. Dice, ya no será necesario, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdoné sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo que está hablando hoy es fuerte, porque está hablando de que ya yo no le tengo que enseñar ni a los niños la verdad, porque la van a conocer. ¿Cómo la van a conocer? La van a conocer a través de nuestra ponencia, la van a conocer a través de lo que yo hablo. Mire, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué hay pecado en la humanidad? Yo no la estoy contestando para que no digan que lo que el pastor dijo, eso nada más es. No, escúcheme, algo por lo que yo creo que por qué todavía el pecado sigue en la humanidad es porque la iglesia no ha explicado correctamente el evangelio de Cristo. Y te voy a soltar algo más. Estamos esperando los tiempos finales para que Cristo venga. Cristo no viene movido por los tiempos finales. Cristo viene movido porque su iglesia ya está totalmente lista para casarse con Él. ¿Usted anhela que Cristo venga? Enséñele a su familia a Cristo. ¿Usted quiere que Cristo venga? Enséñale al prójimo a Cristo. ¿Tú quieres que Cristo venga pronto? Sal a la calle, haz tu trabajo, vete, publica el evangelio de Jesucristo, pero públicalo en la esencia de lo que es, no en la esencia de condenación. Públicalo en la esencia de amor y de bondad. Punto número 3, si me regalan 5 minutos termino. Nadie me dijo que sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ejemplo. Punto número 3. Dios nunca va a estar enojado contigo. ¿Qué problema es ese? Porque como siempre nos hablaron de un Dios lejos. Un hombre dijo, hace poco me dijo un hombre, es que en la Biblia hay 2 dioses.
Hay un Dios bueno y un Dios malo. Una hermana hace muchos años vino llorando donde mí y me dijo: pastor, ¿cómo usted pretende que yo entienda que Dios es un Padre bueno cuando el Dios del Antiguo Testamento mataba a todo el mundo? Son preguntas que nos hacemos, pero muchas veces no se las decimos a nadie. Y por eso estamos cargando con una problemática sin resolver, simplemente porque nunca pregunté o no me atreví a preguntar o me atreví a indagar. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia completa, es el Dios de nosotros hoy día. Es el mismo, Él no cambia. Dice que Él no cambia. Él siempre sigue siendo el mismo. Él no tiene sombra de variación. Entonces Dios nunca va a estar enojado contigo y conmigo. Pero el Dios que nos enseñaron, ¿cuál es? Pórtate bien para que Dios te bendiga. ¿Sí o no? Cumple los 10 mandamientos para que Dios te bendiga. Y de repente una llamadita telefónica, miente, ya violaste uno. Y dice la Escritura que el que viola uno, los viola todos. Pues ya los violaste todos. Entonces, ¿cómo está la cosa? Diga conmigo: yo no me relaciono con un Dios de lejos. Yo me relaciono con el Dios que habita entre y en mí. Y no es fácil tampoco entenderlo. No es fácil relacionarme con ese Dios que habita entre y habita en mí. Jeremías 29:11, te lo voy a decir de memoria, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Pastor, dime, estoy pensando hacer esto, ¿será bueno o malo? ¿Estará Dios aquí o no? Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está el mambo? Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Pasando delante de él, pasando delante de Moisés, proclamó el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Y hay otras versiones que dicen que Él nunca estará enojado. Que nunca hay un enojo de Dios para con nosotros. Salmo 103:8. Dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¿Por qué nos han castrado muchas veces? Jonás. Vamos al libro de Jonás, porque muchas veces nos han castrado estas porciones bíblicas que hablan del amor del Padre tan hermoso, tan bonito. Jonás, te voy a leer Jonás capítulo 4 y dice: a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: escúchame, este es el final de lo que te estoy hablando desde la semana pasada. Y yo te estoy hablando de que nosotros tenemos que aprender a entender nuestra libertad. Nosotros estamos en un tiempo, vamos a entender cómo es mi libertad, cómo es que soy libre, cómo es que soy salvo. Para entender esta libertad tengo que buscar la Escritura, tengo que indagar, tengo que estudiar, tengo que profundizar. Tengo que leer bastante y tengo que captar y entender que mi espíritu tiene que ser activado al Espíritu de Dios.
Esto es una transmisión. Yo no te puedo transmitir algunas cosas, porque algunas cosas yo simplemente te las puedo hablar, pero la transmisión de esta verdad viene a través del Espíritu Santo a tu vida y ya tú lo tienes. Entonces lo que estoy haciendo es entendiendo mi libertad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos cae mal la libertad que Dios ha hecho. Muchas veces somos Jonás. Y a Jonás dice, y a Jonás le cayó muy mal lo que ¿quién había hecho? Lo que Dios había hecho. ¿Cómo que Dios perdonó a ese bandido si debería estar muerto? Expresiones que yo he escuchado. Expresiones que yo he escuchado. No, ese no merece la misericordia de Dios. Nos cae mal las bondades de papá. Pero yo te tengo una noticia. Él es un Dios bueno y amoroso. Él es un Dios bueno y amoroso. Ahora, ¿por qué le cayó mal esto a Jonás? Para que usted no se quede ahí en el limbo pensando que Jonás era malo. Y Jonás era malo y el pastor dijo unas cosas. Dice versículo 10 del capítulo 3. Dice, Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y como dejaban sus malas conductas y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Es bueno, Dios es hermoso, Dios es bondadoso. Entonces Jonás oró, capítulo 4. Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo. Hermano, ¿cómo es Dios contigo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios conmigo? Diga conmigo, Dios conmigo es tierno, es compasivo. Dígalo otra vez, Dios conmigo es tierno y es compasivo. Ahora diga, ese Dios que es tierno y compasivo quiere que yo sea tierno y compasivo con mi prójimo. Ahí como que nos duele, ¿verdad que sí? Ponte de pie, vamos a culminar esta mañana. Vamos a culminar esta mañana y perdónenme que no es una prédica, es una enseñanza, pero es necesaria para nuestra vida. ¿Cómo es Dios? Vamos otra vez. Entonces dice, por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enoja fácilmente. Que no se enoja. Él no se parece nada a José Hernández. Él no se parece en nada a mí. En las relaciones interpersonales, en mi relación matrimonial, en mi relación paternal, Él no se parece a mí, porque Dios no sé qué, no se enoja. Diga conmigo, Él no se enoja fácilmente. Y si tienes a tu esposa, mírala y dile, Él no se enoja fácilmente. Tenme paciencia. Diga conmigo, yo deseo en esta mañana que mi espíritu sea invadido por una revelación fresca del Espíritu Santo, por una palabra que está activa para mi vida hoy. Y esto se llama una verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Que Cristo te ama. ¿Cuál es la verdad presente? Que tú eres libre. ¿Cuál es la verdad presente? Que tú eres libre. ¿Cuál es la verdad presente? Que tú fuiste perdonado. 3 puntos. ¿Cuál es la verdad presente de lo que yo te enseñé? La verdad presente es que Dios perdonó todos nuestros pecados. La verdad presente es que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Y la verdad presente es que Dios no se enoja fácilmente. Que Él es un Dios que te ama y que tiene paciencia contigo. Entonces dice, tú eres un Dios que no te enoja fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Gracias, papá.
Gracias porque soy libre en esta mañana. Gracias porque soy libre. Gracias por la libertad. Gracias por tu palabra escrita. Gracias por esta revelación de tu palabra. Y gracias porque puedo captar y entender que mi libertad en Cristo no depende de cuánto yo hice, sino que depende de cuánto Cristo hizo en la cruz. Te doy gracias porque hoy soy libre. Hoy quiero vivir en esta libertad. Quiero vivir en esta libertad. Quiero captar esta verdad en mi espíritu. Quiero que esta verdad se haga realidad en mi espíritu. Soy libre. Soy libre. Y no soy libre por mis esfuerzos. Soy libre por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Amén. Ahora yo quiero que usted me mire. Míreme. Váyase a su casa al rato, después que coma rico. Después que coma, tómese un café. Haga memoria de mí. Y cuando usted llegue a su casa, mírese al espejo. Mírese, por favor, mírese. Véase libre. Mírese libre. ¿Cómo se va a ver usted? Libre. Y si de momento usted se mira, ayer estaba viendo una película y me dio una risa. Estaba yo solo en la casa riéndome. Ah, no, Crimilda estaba. Y Héctor, me estaba riendo ya arriba. Porque una película no la había visto, no la he visto, no sé, no te la puedo recomendar, no sé si es buena o es mala, pero este pedazo fue lo que vi. El tipo es moreno y se cambia a blanco. Entonces él se mira en el espejo de momento a una cierta hora y se cambió a blanco. Y empezó él mismo a gritar con él. ¡Ah! Él mismo gritaba con él mismo. Se asustó. ¿Ah? Y después se cambiaba a moreno otra vez. Mira, no te cambies más de identidad. Tú tienes una verdadera identidad en Cristo. Y esa verdadera identidad se llama: soy libre en Él. Todos los libertos aquí los bendigo en esta mañana.